Bueno, el edificio que estoy desarrollando y la plaza era un centro cívico enfocado como un banco del tiempo en el que consistía en una serie de intercambios de servicios mediante horas, ¿no? Y asociarle un espacio destinado al mercado ambulante. Como este tipo de edificio carece de un programa oficial y su funcionamiento es prácticamente igual que el de un centro cívico, he usado el programa que se exige para los centros cívicos por parte de la Junta de Andalucía. Así que esta diapositiva muestra el programa que exige la Junta, ¿no? En primer lugar, nos dice que los centros cívicos deben de disponer de un programa que se adapte a sus usuarios y nos exige una zona de administración, recepción, zona de espera, visitantes, dirección, administración, zonas de servicios generales, como aseo, mantenimiento, dependiendo de las actividades que se den en el centro. Y bueno, y que los talleres, ¿no? Destinados al deporte, manualidades, actividades culturales, educativas, estarán dimensionados según el número de usuarios. Las dimensiones mínimas que establece la Junta para los talleres es de una superficie de 2 metros cuadrados por persona, y los talleres que se indican son de multiuso, pintura, escultura, manualidades, educativos y apunta como etcétera como actividades propuestas por el ayuntamiento. Para las salas de trabajo en grupo, sin embargo, exige que como mínimo una capacidad de 15 personas. Luego, por ejemplo, si tenemos 15 personas, pues ya está diciendo que como mínimo tendría que ser de 30 metros cuadrados esta sala, ¿no? Y también plantea salas multiuso que puedan albergar actividades del tipo como exposiciones, conferencias, concursos, asambleas, reuniones. Esta diapositiva muestra la demanda de la ciudad a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla. Están representadas las 3 actividades prioritarias que se desarrollan en los centros cívicos, para así obtener una imagen de lo que demanda la ciudad y lo que demanda el barrio, ¿no? Como expuse en la primera exposición, que buscaba un intercambio entre barrio y ciudad, pues esta era la idea, ¿no? Comparar qué es lo que sucede, aunque realmente me voy a ceñir el programa que establece la Junta. Es una imagen de como una reflexión personal. A raíz de lo comentado anteriormente, se puede observar cómo la demanda de actividad en el polígono sur presenta una serie de diferencias con respecto al resto de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo demanda una mayor presencia de actividades con niños y de deporte, y sin embargo labores del tipo informática quedan fuera, ¿no? Pues de este modo, aplicando las dimensiones establecidas por la Junta de Andalucía, así queda establecido el programa del edificio. Esta imagen es un recordatorio del solar en el que va a intervenir, el cual está clasificado como equipamiento y servicios públicos. Este plano de alineaciones lo he conseguido visitando la empresa pública del suelo de Andalucía, situada en la barriada de Martín Montañés, y pertenece al Plan Especial de Mejora Urbana, el cual se está empezando a llevar a cabo. Centrándonos ya en el solar, cabe destacar que la topografía es prácticamente plana, estas curvas están realizadas cada 10 centímetros y tienen una pendiente del 0,5%, prácticamente plano. A partir de esta diapositiva voy a explicar dónde decido emplazarme en la parcela. Esta imagen corresponde a la primera exposición, por eso voy a ser breve. Comentaba el eje vertebrador que articula el polígono sur, con una serie de equipamientos, en su mayoría son docentes, ¿no? Y quedando como punto que culmen en la avenida Luis Ortiz Muñoz el edificio Centro Cívico Banco del Tiempo y la plaza para el mercadillo, y en su parte inferior pues estaría el Parque Ribera del Guadaira. Con estos bocetos intento explicar la continuidad que quiero conseguir a este eje vertebrador, ¿no? Digamos que el emplazamiento más propio es la zona que queda marcada en rojo claro. A su vez, el Plan Especial de Mejora Urbana de la barriada de Martínez Montañés proponía como la extensión del Parque Ribera del Guadaira hacia el interior de la plaza, que son las líneas esas verdes, ¿no? Siendo este espacio como más propio para el desarrollo de las labores del mercado. Así, de este modo, desde ese punto de vista, desde el parque, se puede permitir la actividad que se puede generar en esa plaza los días de mercado. Estos esquemas, el primero de la superior izquierda,
corresponde al libro El análisis territorial aplicado al estudio de las zonas urbanas marginadas, el caso del Polígono Sur en Sevilla. A partir de este material yo he ido elaborando mis análisis y generando estos esquemas que sirven para determinarme por dónde debe accederse, dónde debo de emplazarme en la parcela. El siguiente esquema es un análisis del viario que rodea la parcela, en el que vemos la posibilidad de cohesión que presenta el solar. El recorrido peatonal, vemos como las vías principales son en sentido longitudinal, pues en el sentido transversal no hay nada de interés, vías rápidas, tren, los límites de la ciudad. En el esquema de peatones empiezo a reflejar cómo se plantea una necesidad de comunicación peatonal entre ambos bloques de vivienda y entre lo que supone el Parque Guadaira, la nueva zona deportiva y la zona verde que se adentra en el solar. Evidentemente también requiere unas conexiones con el edificio y con el mercadillo. Con respecto al tráfico rodado, se puede observar cómo existe una frontera física fuerte, que es la carretera a su eminencia, y una de menor identidad, paralela a la carretera a su eminencia, y otras perpendiculares a esta, que tienen un tráfico mucho más relajado, sobre todo la de la izquierda. Y con respecto al acceso del transporte público, la línea azul representa el punto de acceso, que se contrapone con el acceso peatonal que se planteaba por el sur. Esto ya me lleva a pensar que a lo mejor es necesario un doble acceso para la gente que proceda del Parque Guadaira o del mercado, o la gente que proceda del transporte público o del viario peatonal longitudinal desde la parte norte de la barriada. Ya empiezo a plantear una posibilidad de dos frentes de acceso al solar. Esta es la imagen del solar. En esta diapositiva vemos los posibles accesos peatonales que se plantean, que se ve una clara necesidad de comunicación entre la zona este y la zona oeste. Aquellos que vengan caminando desde la zona norte por la calle Luis Ortiz Muñoz y los que vengan de la zona sur por el Parque Guadaira. Hay un problema de discontinuidad. Sin embargo, el tráfico rodado, tanto público como privado, marca estos dos frentes, los cuales son importantes a la hora de pensar en el acceso y en las zonas de aparcamiento y tal. En virtud de lo anterior y con la idea de la continuación del eje vertebrador del espacio, queda más apropiado para el edificio la zona que queda como sombreada en gris, que no significa que tenga que tener esa forma ni mucho menos, sino como que me parece más oportuno esa zona para su emplazamiento. ¿Cómo realizar estos recorridos peatonales en el interior de la parcela, resolviendo las cuestiones de comunicación anteriormente mencionadas y el acceso al edificio? Es el siguiente problema que me surge. Para ello recordé un proyecto que me comentó un amigo que se realizó en un parque en el norte de Europa, en el que todo el pavimento se hizo de césped y unos años después los mismos usuarios habían realizado una serie de veredas de ir caminando hacia los puntos que tenían que comunicarse. Y posteriormente, hechas estas veredas, pues se decidió pavimentarlo, ¿no? Pues para ello me basé en las imágenes obtenidas del archivo histórico de Google Earth desde 2001 hasta el año 2010. Estos son los caminos que se han ido generando, pero estudiándolos me di cuenta de que existían dos situaciones, ¿no? Pues en el 2007 este terreno fue desbrozado, entonces pasó a una circulación de automóvil, como se puede observar por la rodadura y por los radios de giro. Pero con la llegada del invierno empieza a crecer de nuevo la vegetación y vuelve a recuperar ese uso peatonal. Por lo tanto, a la hora de estudiar los recorridos peatonales, solo tendré en cuenta aquellas situaciones en las que ha tenido ese uso. En esta imagen, ¿no?, se puede ver los recorridos que se han ido generando y los puntos a comunicar de una forma un poco más clara. Como resumen, se puede establecer estos puntos a comunicar que si nos alejamos de la parcela y lo relacionamos con el contorno, podemos establecer el siguiente, digamos, triángulo a comunicar. Todos estos caminos no significan que se respeten como si se tratase de un camino romano, sino una idea de los flujos de personas y los recorridos reales que se crean. En relación con el viario exterior, estos son los puntos que quedan a comunicar, que se intentarán respetar en la medida de lo posible, aun cuando el mercado esté en funcionamiento, dejando reservado la parte superior derecha para el emplazamiento del edificio. El espacio destinado al mercado ambulante parte de la generación de unos recorridos lineales
y una serie de estructuras adecuadas para el desarrollo de esta función, de tal modo como si de fragmentos o tiras o lenguas procedentes del Parque Guadaira fueran introduciendo en mi solar, siguiendo también con la idea del Plan Especial de Mejora Urbana. Estos son los primeros bocetos, de diferentes usos que permiten una circulación lineal desde el parque hasta el edificio o hacia el interior del polígono sur, evitando crear una nueva frontera o límite. El edificio se plantea como una pieza que debe de engranar con estas líneas longitudinales. Estas son unas primeras ideas en las que ni tienen por qué tener ese espesor ni esas dimensiones, es simplemente una idea de una permeabilidad longitudinal y transversal. Este primer esquema, el superior a izquierda, corresponde en función a la influencia del tráfico rodado, pues un problema el sobredimensionado de las calles hace que se circule a una gran velocidad. Por ello, las zonas en principio más destinadas a estancias se extienden hacia la parte inferior. En el esquema siguiente vemos como un degradado del tráfico, de la influencia del tráfico en el solar. Al contiguo vemos una serie de espacios que se generan entre los puntos a comunicar, pero como dije antes, esto no implica que el solar quede fragmentado en estos trozos, ni que el edificio tenga que tener esa forma triangular, ni mucho menos, solo que estos espacios deben de estar conectados. En el siguiente esquema vemos un planteamiento inicial de la colonización de este espacio, respetando la permeabilidad anteriormente mencionada. Es un dibujo orientativo en el que la densidad de los bancos o las estancias podrían variar asociándose a lo que tiene alrededor. Y los siguientes esquemas nos establecen una serie de niveles: nivel plaza de mercado, nivel pérgola, nivel servicios, ¿no?, en el que se relacionan con las alturas colindantes, ¿no? El más oscuro es el más alto y en mi solar pues intento hacer una especie de degradado de altura bajando hacia el Parque Guadaira en el mínimo, ¿no? Planteo una plaza o espacio libre que interactúe con el edificio para actividades propias del exterior, a la vez que un cierto retranqueo en la esquina superior izquierda del solar para permitir así mejorar una percepción visual del mercado. El espacio más apropiado para los servicios, baños y cafeterías estarán asociados a la parte inferior del solar, pues es el punto que permite una visión de todo lo que acontece en la plaza y es el espacio más alejado del tráfico y el más apropiado para la estancia, ¿no? La sesión, en cuanto a los usos del solar, quedaría compuesta de este modo: en primer lugar el Parque Guadaira, luego la acontecería los servicios, los cuales llevan vinculado una zona de estancia, a continuación el comercio y por último el centro cívico o Banco del Tiempo, ¿no? Este organigrama hace referencia a la vinculación o asociaciones que presentan un espacio respecto a otro. Por ejemplo, en torno a los servicios debe de existir zonas de estancia, de descanso, que están vinculadas a su vez al mercado, al sol, a la sombra. El módulo para el desarrollo del mercado que se propone son unas pérgolas metálicas vegetales. El planteamiento de esta estructura, que se extiende a lo largo del solar, son que los vehículos queden ocultos a través de los propios artículos del comerciante, en el cual se permite la entrada y la salida de los mismos sin molestar al resto, se facilite la descarga de su vehículo, el espacio tanto del comerciante como del cliente quede a la sombra, se busca unas sombras generadas a través de la vegetación buscando esa ambigüedad de interior-exterior y un filtro de luz. Se plantean unas varias alturas en función de las edificaciones colindantes. En el esquema superior izquierda vemos que en los puntos de acceso al solar se generan unas plazas o espacios más libres, los cuales van vinculados unos a otros, como se puede ver en torno a la franja de servicio. En el siguiente esquema, en torno a la esquina superior derecha del solar, se propone la ubicación del edificio que generará una plaza que interactúe con el mismo y el mercado. En el siguiente esquema, a los lugares de la estancia más asociados en la parte inferior se les permite una visión de lo que acontece en la plaza. En el siguiente vemos como las pérgolas o los módulos que conforman el espacio presentan un degradado en alturas más altas en torno a los límites del solar y más bajas en torno al centro o a la parte inferior del mismo. El penúltimo esquema es un esquema del funcionamiento del mercado en el que cómo quedaría la comunicación longitudinal y en el sentido transversal, siendo permeable en los dos sentidos. El último esquema, los vehículos de los comerciantes tienen que poder acceder a sus respectivos módulos del modo más fácil y
y cómodo posible, en el cual se permite que cada cual pueda salir independientemente de los puestos que estén funcionando. Esta es una primera aproximación de cómo podía quedar la plaza atendiendo a los esquemas que se han explicado anteriormente. Con respecto al edificio, realizo una serie de esquemas para organizar las actividades de un modo lógico y buscando la eficiencia. Primero, diferencio entre actividades que deben de ir al norte y otras que pueden ir al sur, o más propias de una orientación sur. Establezco las alturas que necesarias en función de lo siguiente, ¿no? La población del polígono sur se caracteriza sobre todo por su forma de habitar, de reuniones en la calle, de música callejera, reuniones de vecinos. Luego, un edificio que crece en altura parece alejarse de lo que acontece realmente en el hábitat de esta zona, de Sevilla. Según esto, pues planteo en principio dos alturas, que estoy barajando otra posibilidad de desarrollo del edificio que solo sea en una planta y bordea la plaza generando un patio amplio, pero en principio el patio queda como abierto en esta propuesta que estoy desarrollando. También estos esquemas en la parte inferior del formato pues hacen referencia a algunas exigencias que exige el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y a otras características que yo veo conveniente, ¿no? Como el tema de la administración, que debe de encontrarse en la planta baja, en un lugar visible. La actividad física puede quedar vinculada a actividades en la plaza exterior, por ello me parece más propio en la planta baja. La sala multiuso, por comodidad de los usuarios, considero más cómodo situarla en planta baja para no hacer subir un número elevado de personas a una planta. La sala de artes plásticas y culturales la sitúo y la sala de trabajo la sitúo en planta primera como un punto de observación que pueda observar lo que acontece en la planta o que desde la plaza se pueda ver estas personas trabajando en una especie de azotea o espacio transitable, cubierta transitable. En torno a la sala multiuso planteo vincular una sala polivalente que pueda albergar algún tipo de exposición sobre la que se vaya a realizar una conferencia para posteriormente pasar a la sala multiuso. Esta sala polivalente, ¿no? Debe de constar única y exclusivamente de iluminación artificial si se va a dedicar a una exposición, ¿no? También planteo otra sala polivalente como para otro tipo de actividad que requiera iluminación natural. Estas diapositivas son unos avances o esquemas de cómo puede ser el edificio, unas primeras formas, ¿no? El edificio atiende a satisfacer los siguientes objetivos, ¿no? A conformar una esquina, la última esquina del eje vertebrador del polígono sur, abrazar la plaza, interactuar con ella. En cuanto al acceso del edificio, surge la necesidad de un doble acceso, como planteaba inicialmente, ¿no? Un tanto por la zona de la plaza como por el extremo opuesto, ¿no? Se descarta la posibilidad de un pasaje por el tema del vandalismo y la ocupación de estos bajos, ¿no? El edificio presenta dos frentes muy diferentes, ¿no? Uno que mira hacia la plaza como espacio para observar y otro frente que no mira hacia el exterior, pero que es permeable a la visión de los viandantes, ¿no? De tal modo que este frente, en lugar de ser para observar, es más bien para ser observado. Esta imagen corresponde a la planta baja del edificio, el cual voy a ir explicando cómo se ha generado. En esta diapositiva podemos ver cómo queda resuelto el acceso, tanto desde el interior de la plaza como desde el exterior de la misma, con una zona de control y la zona de administración, como indica el BOJA. Aquí podemos ver el eje de circulación que vertebra las salas o actividades orientadas al sur. Las salas, como se abren hacia la plaza. Programa del edificio en planta baja, con las actividades que deberían de ir orientadas hacia el sur. Ya estamos en la planta primera y vemos como el eje de circulación se divide en dos, ¿no? En dos orientaciones, para dar lugar a las actividades que se desarrollan mirando hacia el norte o actividades que se desarrollan mirando hacia el sur. También podemos ver el mismo concepto de actividades que miran hacia el sur, cómo se abren, o un espacio de terraza que mira hacia la plaza. El programa de la planta primera.
Este es un esquema de tipo, ¿no?, que se podría aplicar tanto a la planta baja como a la planta primera para permitir una ventilación cruzada a través de un falso techo. Planteamiento de la estructura: en un principio, por las luces, que son en torno a 6 y 8 metros, estaba planteando entre placas alveolares o un forjado reticular. En principio, por la geometría, parece más propio utilizar un forjado reticular, aunque este esquema estaba planteado como placas alveolares. Bueno, pues así es como queda el edificio, un edificio en el que consta de una serie de cajas que van orientadas al norte o al sur, dependiendo de la actividad en la que se desarrollan, buscando cierta flexibilidad en las mismas. El aspecto que estoy teniendo en cuenta es que el hall queda un poco sobredimensionado y me gustaría reducirle un poco el tamaño y ajustarlo. También estoy barajando la posibilidad de la plaza no quede, digamos que la plaza que bordea, ¿no?, lo que queda en contacto con el edificio, no quede tan abierta, sino bordearla y generar una especie de patio. Eso haría que el edificio pudiera pasar de 2 plantas a una sola planta y jugar con la porosidad del mismo, un poco de llenos y vacíos, y a su vez, pues, en definitiva, solucionar una serie de problemas o esquinas que encuentro un poco irregular, ¿no? De una doble altura que vemos en la planta primera, que queda resuelta la esquina con una doble altura. Sin embargo, en planta baja no hay problema en ese aspecto por el tema del eje de circulación, incluye esas esquinas, ¿no?